Hola, recuerda que este es un espacio para compartir conocimientos acerca del transporte. Suscríbete. Tenemos la fortuna de volvernos a reunir aquí con ustedes en esta nueva experiencia del workshop. Ustedes saben que en el año del 2020-2021 estuvimos compartiendo pues cada mes. Primero empezamos con una sesión por semana, los webinars. Y bueno, la participación fue tanta de tanta gente que generosamente quiso compartir sus conocimientos con todos nosotros en el transporte. Ustedes saben que los conocimientos en transporte son escasos, no hay mucho publicado, ¿verdad? No hay muchas academia al respecto, entonces el abrir estos espacios donde expertos como son todos ustedes deciden compartir los conocimientos con todos nosotros, pues es muy valioso. Pero quisimos hacer en esta ocasión un cambio importante, ¿verdad? En donde ya no se trata nada más de que haya un participante y hable y los demás permanezcamos pasivos, sino todo lo contrario. En esta ocasión utilizamos justamente la técnica del workshop, en donde juntos vamos a construir ese conocimiento. La idea es comenzar primero voy a empezar yo planteando lo que son las observaciones de algunos expertos en los cambios que se vienen, ¿verdad? Producto de la pandemia, producto de las condiciones económicas, producto de la evolución del mundo. Y bueno, obviamente que todo esto le va a afectar profundamente al transporte, y hoy contamos con la valiosa participación de muchas personas expertos en el tema que van a aportar sus opiniones, sus puntos de vista respecto de cómo ven esta aproximación a los cambios. Pero lo que buscamos sobre todas las cosas es que todos los que están aquí presentes, de los cuales agradecemos enormemente su presencia, enriquezcan esta participación y juntos podamos construir soluciones que nos sean afines a todos. Les quiero compartir muy rápidamente, ¿verdad?, cuáles son los hechos aquí en publicación de la revista The Economist. Ve 20 cuestiones que van a influir definitivamente en lo que es el futuro próximo, donde en la primera de ellas nos dice que el trabajo a distancia llegó para quedarse. Hoy tenemos oportunidad, hay aplicaciones ya donde te permite contratar incluso gente de otros países, ¿verdad? Y va a ser una práctica normal. Entonces, bueno, cada vez se tendrá que hacer más competitiva la productividad y los conocimientos que tiene cada quien. Las oficinas cierran en un porcentaje importante, ¿verdad? Ya no es necesario tener las grandes oficinas que se tenían antes, en tanto que estamos justamente trabajando muchas personas desde casa. Por este mismo motivo nos dice que desaparecerán aproximadamente el 50% de hoteles y cuestiones turísticas que estaban destinadas a las convenciones, a los viajes de negocios. Hoy es otra cosa, a las aerolíneas igual van a verse afectadas, ya se vieron. Las casas tienden a volverse más tecnológicas, de ahí una enorme demanda, ¿verdad?, de las computadoras y de la escasez de microprocesadores. La productividad ya no va a depender de un jefe, sino de una plataforma que medirá los KPIs. Pronto vamos a tener que estar, ¿verdad?, en ambientes donde se nos tiene fijado nuestro KPI y nosotros estar alimentando al sistema con nuestros resultados, y de ahí va a depender nuestra evaluación. Lo rutinario se vuelve virtual, ¿verdad?, como gimnasios, y hoy hay aplicaciones de toda clase de entrenamientos, iglesia, cine, entretenimiento, aprendizaje, no se diga. Las empresas que no inviertan en tecnología, al menos el 10% desaparecerán. El turismo de entretenimiento regresa. El manejo de datos personales se vuelve un tema delicado. Los empleos se reducirán drásticamente. La educación nunca volverá a ser la misma. Se asume que en esta ocasión será on demand, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender lo que necesitamos en el momento y tenemos que tenerlo a la mano. El sistema médico se está adaptando a lo digital y a la distancia también, ya es un hecho.
Los patrones de consumo cambian, obviamente. Se espera el 50% del cierre de las tiendas físicas globales, o sea, ya tenemos noticia de grandes marcas en todo el mundo cerrando sus puertas. El cambio climático continúa, hay nuevos modelos de información y de comunicación, la salud mental se vuelve recurrente, el emprendimiento social en su máxima expresión, tratando de aliviar temas como educación, salud, se vuelven importantes. La tendencia es volverse hacia lo natural y saludable. La gente replanteará sus metas laborales y personales. Es un hecho conocido, ya investigado por sociólogos, lo que se llama la gran dimisión, ¿verdad? En donde todo el mundo está renunciando en Estados Unidos a sus trabajos, mucho debido a la cercanía con la muerte, ¿verdad? En donde te replanteas cuestiones por esta alta tasa de contagios y de mortalidad que se dio en la versión pasada del COVID. Hubo muchos replanteamientos y a eso se le llama la gran dimisión. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos también, fue un hecho a finales del 2021, la escasez de contenedores marítimos, en tanto que se cambiaron los patrones de consumo, hubo un déficit en el transporte de contenedores marítimos. De ahí que se incrementaran muchísimo los costos del transporte marítimo y por lo tanto tiene un efecto inflacionario en toda la cadena de consumo. La falta de transportistas ya es un hecho. Seguramente ustedes leyeron por ahí la noticia de que en el Reino Unido había tenido el ejército que entrar a transportar combustibles porque, o sea, la falta de transportistas era definitivamente que un hecho. Hay encarecimiento de materias primas, obvio, por todo esto, la escasez de semiconductores, decíamos por esta cuestión de que se hicieron las casas tan tecnológicas por la educación de los niños, porque se tenía que trabajar desde casa, y bueno, pues esto provocó obviamente esta escasez que tiene repercusiones hasta en la fabricación de los tractocamiones, como todos ustedes saben. Muy bien, pues aquí están planteados los hechos, ¿verdad? Ahora quisiéramos nosotros abordar con todos los expertos que nos hacen favor de acompañarnos, pues vamos a abordar diferentes ángulos, ¿verdad? De esta problemática desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de operaciones, de mantenimiento, etcétera. Entonces yo primero le pediría a Oscar que nos hiciera favor de presentar tanto a Antonio como a Miguel y enseguida vamos presentando a nuestros demás participantes con la aclaración que todo mundo puede hablar en esto, ¿verdad? Una vez que Antonio y Miguel Ángel nos hagan favor de dar su punto de vista, cualquiera puede hacer una pregunta, una aportación, o a lo mejor no está de acuerdo, ¿verdad? Con lo que estamos diciendo. Entonces, queda sobre la mesa esta problemática y le cedo la palabra a Oscar. Muchas gracias. Sí, pues bueno, yo quiero primero agradecerle y presentarles también a parte de nuestros ponentes, de nuestros expertos del día de hoy. Vamos a abordar este primer bloque que tiene que ver con ventas y quiero presentarles a todos ustedes a Antonio López, que está como director en Salsillo, ¿no? Una empresa que, pues bueno, nos ha acompañado, Antonio nos ha acompañado durante ya bastante tiempo en estos anteriormente conocido como los webinars, ¿no? Entonces le doy la bienvenida a Antonio López y también a Miguel Ángel León Sánchez, que estuvo trabajando durante mucho tiempo en Michelin y actualmente pues está desempeñando ya independiente, como un consultor independiente en toda la cuestión de ventas. Entonces tenemos a dos personas que saben mucho de la materia y pues bueno, yo quisiera empezar este bloque planteando un problema que tiene que ver con lo que decía Rocío hace un momento, ¿no? Eh, no sé si se enteraron ustedes en el año pasado, pero por ahí a mediados de año salió una noticia que nos hablaba acerca de cómo China empezó a reducir las exportaciones de acero, ¿no?
El acero, que es un insumo básico para el transporte, por toda la cantidad de componentes y de elementos que tienen, ¿no? Sin acero hay muchas cosas dentro de los componentes del transporte que sencillamente no se pueden realizar. Y así como el acero, esto ocurrió en otros insumos, ¿no? Por ahí el caucho y otro tipo de insumos. Entonces, yo quisiera primero que nada plantear ese escenario, ¿no? De cómo eh, la carencia de ciertos insumos básicos va a ser un reto, ¿no? Va a ser un reto que se va a tener que enfrentar para el transporte en este año y de lo que seguramente nos van a platicar un poquito más adelante, ¿no? Me gustaría cederle la palabra primero que nada a Antonio. Antonio, eh, ¿qué opinas desde tu punto de vista? ¿Cuáles serían las principales problemáticas a las que debemos enfrentarnos en este año en lo relativo a las ventas? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que si me cambia el título de experto por apasionado, sí creo que me define mejor, porque la realidad es que llevo no tanto tiempo en el transporte, pero sí me apasiona por lo que me permite de cambiar mi destino y el destino de otras personas. Y respecto a las ventas, ¿sí? Todo lo que nos está pasando y todas las dificultades, en definitiva, yo lo veo en positivo. Y lo veo en positivo porque el ser humano crece en la dificultad, no crece en el éxito, no crece cuando todo va bien. Entonces, lo que nos está enseñando esta pandemia es que lo que funcionaba el trimestre pasado no funciona este. ¿Sí? Los cambios son muy rápidos. Entonces, en el caso de las ventas, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo y me está funcionando bastante bien es el evitar tener clientes grandes. ¿Sí? Cada semana estoy cuidando el porcentaje de facturación y evitando tener un cliente que me compre más del 10%. En el momento que hay alguien que compre más del 10%, pues en automático ¿sí? Tomo medidas, y el tomar medidas tiene que ver con el departamento de reciente creación, que lo creamos en el 2021, que es un departamento de telemarketing. En ocasiones los transportistas pequeños, como es mi caso, pues la misma persona que hace la logística y que dirige, también es el encargado de las ventas, y me vienen en la necesidad de no solamente que hubiera un departamento exclusivo de ventas, sino que hubiera un departamento de telemarketing. Entonces, lo que hemos hecho en Salcillo es la creación de un departamento de telemarketing que su responsabilidad es estar aportando cada vez clientes nuevos, ¿sí? De una forma incansable e imparable. Y sí, cada semana van cayendo clientes nuevos, que esto nos permite que no tengamos clientes que superen ¿sí? Más del 10%. Y eso es de las acciones que estamos tomando, y para ello empezamos con un CRM, que es un software enfocado para clientes, y mientras estábamos usando este CRM, buscamos otro de superior calidad y vamos a hacer el cambio con el fin de tener un buen software que nos ayude en este planteamiento. Por lo tanto, veamos todo esto como una fantástica oportunidad. Por ejemplo, hablando de lo que decías de la falta de acero y la falta de componentes para los camiones, en ocasiones los transportistas cometíamos el error de ir a las agencias a comprar los camiones que había, y ahora tenemos que cambiar totalmente el chip para estar pidiendo los camiones con tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando uno, ante la falta de camiones, va fincando los pedidos, es más, ya hay transportistas que están fincando los pedidos del 2023, porque ya todo este año ya tienen los huecos llenos los fabricantes. Entonces, todo esto es de un gran cambio, y un gran cambio para bien. Y lo que siempre hemos hablado en cada uno de los webinars que sale, la cuestión de los conductores, esto nos va a hacer estar cuidando mucho más ¿sí? a nuestros conductores. Me desvié un poco del tema, Oscar, pero bueno, en definitiva, respecto a lo que me preguntabas de las ventas, eso es lo que he estado haciendo, la creación del departamento de telemarketing. Muy bien, y yo considero que no se desvía del tema, ¿no? Porque definitivamente el hecho
Esto tiene que ver con la planeación estratégica, ¿no? El hecho de poder planear estratégicamente cada una de nuestras operaciones y en ese sentido, pues bueno, también en el apartado de ventas, precisamente para que pues no nos agarre la prisa, ¿no? Con estos tiempos. Hay cosas que uno pues no controla definitivamente dentro de el mercado y creo que la pandemia pues es el reflejo de ello, ¿no? Son cosas que uno no controla, sin embargo, como dices, Antonio, el hecho de, por ejemplo, pedir los camiones con tiempo, pues bueno, hace que de alguna forma estemos como que más sujetos al terreno, ¿no? Que está medio fangoso en ese momento, pero que nos ayuda a poder, a estar bien dentro de la situación, ¿no? Entonces, muchas gracias por por tu aportación. Eh, Aquí me interesa mucho también digo, la opinión de todos obviamente es importante. Aquí me interesa mucho la opinión y con esto me gustaría darle la palabra a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel es una persona que tiene una visión, aparte del transporte, que tiene una visión muy completa porque él se desenvuelve en muchos ámbitos en la parte de ventas, ¿no? Quisiera, Miguel, si nos puedes compartir tus impresiones y también un poco cómo ves lo que comenta eh, Antonio en este sentido, ¿no? De lo que, bueno, a él le ha funcionado. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada quisiera decirles que parece que el Rocío y yo nos leímos la mente, porque yo para prepararme para esta sesión justamente toqué base con el de Economic, ¿no? Y Rocío empezó a llevar todo este punto como hablando de la situación, el entorno. A mí me gustaría puntualizar algo que tal vez contribuya a este entorno que nos está marcando Rocío, que tiene que ver con la economía colaborativa. Y quisiera poner ejemplos que están altamente relacionados con el transporte, pero más que con el transporte, como nosotros como consumidores. Y la primera pregunta que yo tendría que hacerles es, ¿cuántos de ustedes han usado Uber Eats? ¿Cuántos de ustedes han usado el Uber? ¿O cuántos de ustedes están utilizando Netflix o están utilizando otro tipo de aplicación? Incluso toda esta parte del crecimiento que estamos teniendo con e-commerce. Entonces, hoy día, un negocio, y voy a tomar la base como Uber, un negocio que genera una relación colaborativa entre choferes, dueños de autos y una plataforma. Esa es la clave para mí muy importante, que incluso lo mencionaba Antonio, es decir, cómo nosotros tenemos que trabajar hoy con una visión diferente de especialización, pero también de colaboración. Entonces, yo veo en este año que cada vez va a ser más importante tener aliados que te permitan tu crecimiento y también, otro punto que es muy importante, el networking. ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo en hacer un networking? ¿Qué tanto tiempo estás haciendo relaciones y vínculos con otros empresarios y con otros compañeros del sector y fuera del sector? Ese es un punto que a mí me parece muy interesante, que me va a llevar a compartir, por supuesto, lo que ha dicho Antonio, estoy totalmente de acuerdo con él. Me gusta mucho el ejemplo que él pone, dice, yo elegí un segmento que son clientes no muy grandes. La pregunta sería, ¿qué tanto están segmentando ustedes el mercado? ¿Qué tanto se están especializando en un sector que les permita justamente medir la rentabilidad de sus operaciones más que el volumen? ¿Por qué? Porque el negocio es una combinación de volumen y de rentabilidad, por supuesto. Y eso es lo que te va a poder dar un avance más grande. Pero yo he visto que en el sector, y por favor corríjame si estoy equivocado, estamos teniendo una guerra de precios impresionante. ¿Sí? Yo veo que ustedes en el transporte están viviendo una guerra, o hasta años pasados están viviendo una guerra impresionante por precios, cuando hoy no es necesario. Cuando hoy pueden ustedes elegir su segmento, sus clientes, que les deje una mejor rentabilidad, pero eso sí, entendiendo la necesidad clara del cliente. Y tal vez me voy a poner un poco romántico en este punto, pero hoy día
una persona que se dedique a las ventas, que no sepa gestionarse sus emociones y no sepa tener la empatía con sus clientes sobre las emociones, difícilmente va a poder generar un vínculo de largo plazo que les va a permitir, que es lo único que la tecnología no hace y la digitalización no hace. Los negocios se hacen entre personas y necesitamos mantener esa capacidad de gestión emocional entre nuestros equipos y nuestros clientes. Entonces, ¿qué tanto ustedes están invirtiendo en sus equipos en la gestión emocional? ¿Qué tanto están formando a sus equipos no solamente en la parte técnica de la venta, sino cómo gestionar sus emociones frente a un cliente que esté contento, que esté triste, que esté impactado por la situación? Entonces, bueno, pues hasta aquí paro un poco porque si no me voy a tomar todo el tiempo, porque me apasionan estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la emoción que tenemos al hacer negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que tocas muchos puntos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos me parece que es el networking, como comentas, que pareciera en muchas ocasiones que es simplemente hacer networking, pero enfocado únicamente hacia lo digital. Y creo que eso también aplica tanto para persona a persona, que muchas veces esa parte es olvidada, como en efecto la parte digital. Y en la medida en que nosotros vayamos haciendo pues el networking, es más sencillo que podamos tener este tipo de aliados, ¿no? Y de esta colaboración que tú comentas. Eh, y bueno, también muy importante lo que comentas, ¿no? La gestión de las emociones del vendedor. A lo mejor no centrarse únicamente en la cuestión meramente técnica de la técnica que tiene que tener un vendedor para poder vender más, valga la redundancia, sino también la gestión de las emociones. Pero aquí me gustaría que el auditorio pueda comentar qué es lo que les parecen las opiniones y las aportaciones tanto de Antonio como de Miguel en este sentido. Aquí se vale a lo mejor no estar de acuerdo en algo que ellos comentan, ustedes a lo mejor tienen otra opinión o les ha funcionado otra cosa diferente. Entonces, me gustaría que ustedes puedan abrir micrófonos. Acuérdense, levantar la manita con la reacción que se encuentra ahí en el botón de reacción, y los escuchamos a todos. Adelante, Nefris. Hola, muchas gracias. La verdad es que muy apasionante lo que acaban de mencionar y a mí me gustaría resaltar algo que de alguna manera nuestros dos compañeros han mencionado, ¿no? Que tiene que ver con esas relaciones rentables. O sea, más allá de y tocan dos puntos, ¿no? La parte comercial, por supuesto, la parte presupuestos, que en la parte hoy de transporte que veo dentro de los clientes, de mi experiencia dentro de este segmento, es que nos preocupamos tanto por tener ese presupuesto, porque se esté gestionando de una manera adecuada, cuando perdemos esa visibilidad de que la conexión sea rentable. Hoy en día hablaban de algo bien interesante, que es la sinergia, ¿no? Desde cómo adquirir hoy una unidad, cómo adquirir el aprendizaje que hoy necesitamos. Somos un sector que estamos dejando de lado lo que es la preparación. Eso es una realidad. Ya traíamos una escasez y ahora con los presupuestos, tristemente me ha tocado ver que lo primero que quitan es la formación. Y la formación que tiene que ver con lo que tocaba Miguel, que es la parte humana, y eso es muy cierto, ¿no? Esta crisis aquí no nos ha pasado, les hago la pregunta, ¿cómo lo voy a resolver? Lo hemos resuelto, pero no todos tienen la misma capacidad en esas habilidades de conexión. Entonces, no demos por hecho, no pasa por alto, y hablo en general, no tan solo de la parte del talento, ¿no? Sino las ventas, comercial, la parte contable. No todo hoy, y bueno, el principal, creo que mensaje que nos está dejando justo en el transporte es que o nos subimos o estamos en riesgo también nosotros como ser desaparecer, así como muchas organizaciones, porque traemos ya de por sí muchas carencias y impactando específicamente el talento humano. Creo que de fierros sabemos y hablamos y es lo primero que podemos encontrar en este segmento, pero hablar de personas
se vuelve un reto y ahora tenemos que aprender a mirarnos desde esa posición. Entonces, muy contenta de escuchar a estas dos personas que con esta visión, que por supuesto me encanta, porque por ahí va, ¿no? Y a veces es triste llegar a organizaciones, empresas o dueños de negocio y aún siguen viendo primero el fierro antes de la persona. Muchísimas gracias, Nefis. Adelante, Jesús. No te escuchamos, Jesús. Creo que no se escucha bien, Jesús. A lo No mejor te escuchamos, Jesús. a lo mejor es un problema con el micrófono. También puede ser desde la configuración del Zoom, de cuando desplegamos el icono del micrófono, desde ahí también se puede elegir desde dónde se escucha o desde dónde se habla. Si te parece bien, Jesús, pasamos al siguiente tema y en lo que solucionas tu problema, luego te volvemos contigo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si les parece bien, ya que no, o querías anotar algo, Gaby. Sí, sumando un poco al diálogo de incorporar a las personas, creo que un reto muy, muy importante dentro del área de ventas, de marketing, y no solamente de persona a persona, sino también en las redes sociales, el trabajar la legitimación del gremio del transporte y en específico la labor del operador. Esto respecto al área de ventas, cuando se gestiona a lo mejor algún contrato con algún cliente, también tener en cuenta lo que pasa a nuestros operadores. Quiero traer aquí con ustedes, por ejemplo, lo que he visto, los comentarios que veo en grupos que tenemos de WhatsApp con operadores, donde dicen, es que yo cómo puedo hacer otro viaje si ya llevo más de 12 horas esperando a que me carguen y descarguen. O saben que aquí me tratan mal, aquí no hay ni siquiera un lugar donde yo pueda comer, entonces, o ir al baño incluso. Entonces, nada más esto lo quiero traer aquí sobre esta discusión, estas necesidades de los operadores y que sí, corresponden al área de ventas, ¿no? Y cuando hacen algún negocio con una empresa. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Antonio, ¿querías decir algo? La aportación de Gabriela es absolutamente determinante y os comparto mi experiencia. Yo cuando negocio precios con los clientes, negocio paralelamente horas de carga y descarga. Y es más, está por encima de eso más que el precio. Y también me ha pasado, y no doy nombres de esas empresas cargadoras, que esa parte no la he soltado yo. He delegado mucho de lo que tiene que ver con el negocio, pero lo que es ir a ver el cliente, eso lo hago yo. Y cuando les pregunto, oye, ¿dónde mi conductor va a esperar mientras están cargándolo? Y si no tienen un lugar, pues perdón, lo siento, pero entonces este no es un lugar que están tratando con dignidad al conductor, y salvo que me lo cargues en 20 minutos para que se marche, ¿sí? Del resto aquí no puedo cargar. Entonces, dijiste algo muy interesante, Gaby, muy, muy importante. Tiene horas de carga y descarga en lo que hay que estar negociando, ¿sí? Paralelamente con las tarifas. Si no tiene un lugar donde vaya a comer el conductor, sencillamente hay que rechazar a ese cliente. Y algún día, y no estamos tan lejos, tendremos nosotros la sartén por el mango, porque cada vez hay más carga. Y cada vez hay menos conductores y más camiones parados por falta de conductores. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que vamos a tener nosotros la sartén por el mango. Gracias. Adelante, Miguel. Sí, fíjate que me gusta mucho el punto que dice Antonio y me gustaría reforzar 2 puntos. Número 1 es la segmentación del mercado al cual tú vas a llegar, pero también el perfil de cliente. Es decir, ¿cuál es el perfil de cliente que vas a elegir que está ad hoc a tu compañía? Porque normalmente estamos buscando el perfil del colaborador. ¿Ok? Por supuesto, eso tiene que existir y debería haber unos vitales, pero ahorita voy a entrar a ese tema de vitales, pero tiene que haber un perfil del cliente al cual tú vas a buscar.
porque ese es el perfil del cliente con el que vas a estar conviviendo todo el tiempo y efectivamente no solamente los directores, sino los colaboradores, los operadores. Y entonces creo que eso es fundamental. Y el mercado seguramente va a dar te lo va a retribuir, porque entonces eso va a hablar de un mejor nivel de rentabilidad si tú estás eligiendo un mercado con esa característica. Y el otro punto que quería sumar es el tema de los vitales. ¿Qué es un vital? Un vital en un perfil. El vital es nosotros, si hablamos de la presión, ¿no? Si nosotros estamos con una presión alta, una presión baja, no funcionamos. Y lo mismo tendría que ver esto con el perfil del colaborador que yo voy a invitar, o yo como dueño, porque sé que en el transporte muchas veces los directores y los dueños hacen las ventas, cuáles son los vitales que yo tengo que tener como hombre de negocios, que tiene que ver con el carácter y la integridad, con la agilidad mental, la orientación a los resultados, la energía, la resiliencia, la ambición, pero también con esta conexión empática y de rapport para generar los vínculos que yo necesito para mi empresa. Entonces, quería sumar y complementar lo que había dicho Antonio. Muchísimas gracias. Si les parece bien, todavía nos faltan varios participantes, varios temas. Entonces, yo quisiera cederle ahorita la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Manuel Santos, con el tema de combustible, ¿sí? El tema de combustible, ¿verdad? Que obviamente tiene un peso muy importante en el transporte, de hecho es el principal elemento del costo. Y bueno, si no nos convertimos en unos expertos verdaderamente en el manejo de este recurso, pues vamos a tener serios problemas en este mercado tan competido y cada vez más complejo. Para los que no conocen a Manuel, ya es muy conocido, ¿verdad? Manuel en el medio, pero Manuel tiene una amplia trayectoria en el transporte. Actualmente es coordinador justamente de combustible en AutoExpress Frontera Norte. Es una de las empresas que pertenecen al grupo Tracción. Y bueno, simplemente decirles que aparte de todo el conocimiento que tiene Manuel desde el punto de vista del operador, él fue operador, se inició como operador y fue escalando posiciones en la empresa en donde está actualmente, pero ahora que forman parte de Grupo Tracción, como ustedes saben, son cerca de 6, 7 empresas de transporte las que conforman este grupo, pues la empresa donde está Manuel es la que tiene mejores calificaciones respecto a la gestión de combustible. Entonces, bueno, es una de las personas que más saben al respecto y quiero yo cederle la palabra justamente para que nos dé su opinión, cómo va a impactar toda esta problemática si es que no sabemos gestionar adecuadamente el combustible. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Rocío. Pues como lo comentó Rocío, la parte del combustible vital es una parte medular en el transporte que si no cuidamos nos puede generar un serio problema ahí económico, incluso afectar gravemente el presupuesto. Hoy día, aquí en la parte del grupo, la gestión de combustible la manejan directamente desde el corporativo. Ellos son los que consiguen los proveedores. El consumo que tenemos al mes a nivel grupo es algo así como de 15 millones de litros. Entonces, un centavo más, un centavo menos, sí es una cantidad importante al final del mes, el gasto que refleja. Ahorita, nosotros aquí en Tracción, digamos Tracción, el 90% del combustible que estamos ocupando lo estamos importando. Yo platicaba con Rocío la semana pasada, nos sale más barato importarlo que comprarlo aquí en el interior del país. Ahorita el costo que traemos a nivel grupo es de 16.41 sin IVA. Entonces es un costo, considero yo, muy aceptable, lo cual nos ayuda en la parte del presupuesto. En el 2021, nosotros cerramos
con un costo operativo de combustible equivalente al 27% de facturación. Este año vamos por un 26.8%. Entonces, hay mucho que tenemos que trabajar. Ahorita yo que estoy aquí en la parte de combustible, la semana pasada estuve en Manzanillo para poder lograr el objetivo de rendimiento. Obviamente que si mejoramos el rendimiento, bajamos el costo. Para poder lograr ese objetivo, tenemos que asegurarnos de varias cosas. Dentro de ellas, dentro del plan de trabajo que tenemos, fue la programación de las unidades. Una unidad bien parametrizada, obviamente que nos debe dar resultado. Ahí dependemos ya del operador. Pero les hago el comentario que fui a Manzanillo y encontré por allá, tenemos 42 unidades allá de aquel lado, 8 estaba alterada la programación. ¿Eso qué significa? Que el operador en la carretera se para, por ahí le hacen la chamba. Ahí estuvimos buscando porque ahí nos marca la fecha, la hora que hicieron la modificación y el trabajo lo están haciendo allí en el libramiento en el macro libramiento de Guadalajara. Las 8 unidades que detectamos con alteración de parámetros, en esa zona les hicieron el trabajo. Les hago el comentario para los que andan allá por aquella zona, también tengan cuidado. Y es un punto muy importante que deben de tener en el gasto de combustible, la parametrización de las unidades. Por ahí comentaron también la parte de capacitación. El factor humano es importantísimo aquí. Podemos tener la mejor unidad del mundo, pero si el muñequito que está detrás del volante también no está capacitado, no tiene la preparación, no se nos va a dar el resultado. Entonces, tenemos un reto importante, un reto muy importante aparte del tema del huachicoleo, que pues, es una cultura aquí en el país muy grave que afecta gravemente al transporte. Entonces, son varias cosas. Ahorita por el tiempo yo creo que nada más esa parte vamos a ver. Yo les recomendaría la parte de parametrización, la capacitación de los operadores y buscar el mejor costo de combustible aquí en las gasolinerías con los proveedores con los cuales estén trabajando. Muy bien, muchas gracias, Manuel. No sé si alguien quisiera opinar al respecto de combustible. Adelante, Jorge. ¿Qué tal nuevamente? Buenas tardes a todos. La verdad que muy interesante todo lo que están opinando en el área de ventas. Eso último que dijo Miguel me gustó mucho, en donde efectivamente creo que hay que buscar el perfil del cliente para poder generar una relación importante y de largo plazo. Y bueno, con respecto a lo que ahorita menciona Manuel, es correcto. Yo creo que en la gestión del combustible no debemos omitir esa parte. El estar pendiente de los mantenimientos de las unidades, del estar cuidando el tema electrónico de las unidades, porque efectivamente hoy en día en todos lados se encuentra uno con que los talleres ya tienen pues realmente los software para poder hacer todas las modificaciones que puedan afectar precisamente el rendimiento de las unidades a favor del operador, ¿no? Y al final eso pues le pega al costo de nuestras operaciones y afecta grandemente la rentabilidad de una empresa. Entonces, adicional al tema de la plantilla, yo les recomendaría también que cuiden o que vigilen que el tema de la densidad de combustible no se altere, porque obviamente eso tiene que ver con la medición de la computadora en temas de rendimiento, y al momento de ser alterado, pues lógicamente Manuel sabe que afecta, ¿no? Podemos tener una plantilla bien, pero si la densidad de combustible está alterada, nos van a afectar. Entonces, pues lo comento porque al final del día creo que es algo que todos tenemos que mencionarle a nuestra gente, a la gente que está al pendiente de esas áreas,
para que pues por ahí no estemos perdiendo dinero. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo creo que lo que dice Manuel es muy importante, lo que es la parametrización de las unidades. En conjunto con un sistema de volumetría, yo sé que a veces son muy agresivos en cuanto a ser invasivos en los tanques de las unidades. En mi experiencia, yo me he llevado muy bien con estos sistemas. De hecho, en una empresa en la que estuve laborando, traíamos un porcentaje de desviación o de merma de un 25% al momento de cargar las unidades en las gasolineras. Yo creo que aquí, teniendo autoconsumo, pues sí es un poquito más controlable con el tema de la parametrización y el reseteo y todo esto, ¿verdad? Como digo, yo me he llevado bien con estos sistemas de volumetría, en los cuales, en una empresa en la que laboraba, como les digo, teníamos una desviación del 25%, y con bases de datos y revisar los litros surtidos en cada gasolinera, pues sí llegamos a reducirlo hasta un 3% de merma. Ya creo que era una variable, vaya, permitida de lo que traen las gasolineras de variación. Y claro, es un insumo súper importante para la empresa, ¿verdad? También concientizar a los conductores de que traen una responsabilidad de cuidar lo que va en sus tanques y no dejarlo a la ligera, ¿no? Es convencerlos más que nada a los conductores de que es una responsabilidad lo que traen en los tanques. Obviamente nunca se les va a acusar de robo. La mayoría de las veces no me tocaba extracción, sino me tocaba que al echar el combustible en las gasolineras, en los tanques, no llegaba a los tanques. Sí hacían el cobro de la factura total de los litros que supuestamente habían entrado a los tanques, pero pues no era así. Y con este sistema y las bases de datos que les comento, pues sí llegamos a una reducción muy clara de esta merma. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Antonio. Yes. Esta pregunta es para Manuel, por su experiencia acumulada. Hay dos formas de pagarle al conductor. Hay una que es la de tal cual la comisión, ¿sí? por el flete, y hay empresas que tienen una práctica donde le pagan mucha más comisión, pero también el conductor tiene que pagar una parte del diésel, ¿sí? Que a fin de cuentas van quedando más o menos en lo mismo, pero si tienen que pagar un porcentaje del diésel es para que ellos ahorren y obviamente paguen menos, que me parece también muy válido. En este caso, por tu experiencia, y esto también aplica, por favor, para el resto, y para que no haya nada más que seamos 4 los que hablemos, sino que sean más, por favor. Pero tú, Manuel, ¿qué prefieres? ¿Que no se mezcle y no se genere confusión con el conductor? ¿O que se le pague, no sé, el 25% de comisión, pero se le esté descontando el 20% del gasto? Mira, aquí nosotros nos ha funcionado muy bien la parte del bono de rendimiento de combustible. Al operador le pagamos su viaje normal, ¿sí? El viaje que paga todo el mundo, y aparte él tiene adicional un bono por rendimiento de combustible. En la ruta Nuevo Laredo, por ejemplo, los tenemos tabulados al 3.25. Si el operador llega a su destino, baja lectura, llena tanques. Vamos a suponer que llegó con un 3.5 de rendimiento. Nosotros se lo tabulamos al 3.25. Tiene que cargar, por ponerte un número, 700 litros y nada más carga 650. Esos 50 litros que le sobran, se los pagamos ahí en efectivo al costo que está. ¿En qué nos ha beneficiado? Primera, nos cuida el diésel, no lo baja por el camino. Segunda,
Segunda, nos cuida la unidad. Trabaja la unidad dentro del rango de operación. Para poder obtener el rendimiento necesita trabajar la unidad dentro del rango de operación. Nos ha reducido los accidentes. ¿Por qué? Simple y sencillamente, más velocidad, más revoluciones, más inyección de combustible. Por lo tanto, va a bajar el rendimiento. Entonces, para poder hacer todo eso, para poder lograr a ese bono, tiene que reducir la velocidad, trabajar dentro del rango de operación, cuidar la unidad y obviamente cuidar su propio combustible. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien. Tengo operadores que al mes se llevan de bono de rendimiento de combustible 7, 8, 9, hasta 10,000 pesos. Entonces, esa es una buena práctica, yo se las recomiendo. Nada más tienen que analizar bien ahí, bien, cuánto es el objetivo que se van a poner de rendimiento. Saquen bien ahí su parámetro. Por poner un ejemplo, a lo mejor traen un 3, súbanle al 3.10. ¿Sabes qué? A partir del 3.10 va a haber un bono de rendimiento. Ya calculen ustedes cuánto es lo que le van a pagar, cómo lo van a pagar, y de que les va a funcionar y les va a ayudar a que les cuiden las unidades, les cuiden los motores. Él anda al pendiente, el operador anda al pendiente del mantenimiento, de todo. ¿Por qué? Porque sabe que su unidad la debe de traer bien para poder lograr el objetivo del bono de rendimiento de combustible. Eso nos ha funcionado muy bien. Muchas gracias, Manuel. Muy bien. Bueno, nada más para cerrar este tema, también quisiera yo anotar la necesidad de preparar a la gente en la gestión del combustible. Es muy escasa las personas que saben acerca de la gestión del combustible. Es un tema técnico, obviamente, ¿verdad? Pero el no saberlo causa unos problemas enormes, tanto de rentabilidad a la empresa como de alta rotación. ¿Por qué? Porque se hacen descuentos indiscriminados al operador y esto obviamente que crea una rotación enorme de personal, ¿no? Entonces también el hecho de que la gente dentro de las empresas de transporte cuenten con personal calificado que le sepa bien a la gestión de combustible. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente tema, ya nada más nos queda media hora. Perdón, por ahí Miguel Ángel levantó la mano. Sí, Miguel. Rocío, solamente no me quise quedar con las ganas del tema de llantas, cómo impacta. Obviamente, claro. Entonces, ese es un punto muy importante, primero, de tener la presión correcta de acuerdo a la carga que tiene el vehículo y también la evaluación de la resistencia al rodamiento que puedan tener las llantas, que eso debe contribuir de una manera importante al consumo de combustible. En el pasado era muy complicado poder demostrar cómo las llantas o otro tipo de aditamentos o componentes del vehículo contribuían o no al combustible. Hoy, con todo lo que nos explicó Manuel, por supuesto que es clave y se puede demostrar el consumo de combustible derivado de las llantas. Entonces, lo quería poner en la mesa como contribución, ¿no? No me pude quedar con las ganas, Rocío. Gracias. Bien hecho, Miguel. Pues vamos a pasar al siguiente tema. A lo mejor no vamos a alcanzar a librar todos los temas, ¿verdad? Porque, bueno, pues son apasionantes todos y cada uno de cómo afectan estos cambios. Pero quiero introducir ahora con el tema de mantenimiento y quiero presentarles a ustedes a una, ya no diría promesa, es una joven promesa, pero es joven, pero no es promesa y es una realidad, ¿verdad? Que es Israel Aguirre. Israel es ingeniero automotriz. Tengo el placer de conocerlo ya desde hace tiempo y es verdaderamente un ejemplo de lo que debiera ser un área de mantenimiento. Hoy se encuentra como al frente de la gerencia de mantenimiento en tramo del centro. Y bueno, es una gente que conoce su negocio y lo invitamos en esta ocasión para que nos hablara justamente de qué impactos, qué problemática ve para el área de mantenimiento derivado pues de todo esto que hemos estado analizando. Adelante, Israel, y bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Antes que nada, yo creo que ahorita lo que es el ramo de mantenimiento, yo creo que nada más 3 puntos bien importantes a destacar. El primero sería tener bien identificado
cómo vamos nosotros a aterrizar lo que es el mantenimiento preventivo. Ya dejemos de lado el correctivo, ¿no? Lo que vaya surgiendo el día a día, pero el preventivo sí tenerlo bien estipulado cómo lo vamos a aterrizar, ya sea por kilometraje, que si son viajes foráneos, o por tiempo de operación, si son viajes locales. Esos yo creo que son los dos factores más importantes que tendríamos que estar considerando. Después de ese punto, que sería yo creo que el vital, el cómo vamos a desempeñar el mantenimiento, el punto número 2 que veo yo muy fuerte también es la programación. Apegarnos, yo creo que ya estar haciendo proyecciones anuales, ya dejamos de lado el vivir el día a día. Yo creo que ya estamos haciendo proyecciones a mediano o largo plazo, en tanto a inversiones de refacciones, compra de neumáticos, compra de aceites lubricantes. Ahorita lo que están buscando, que estamos buscando las empresas grandes, es tener un stock que no incluya mucho, pero que tengamos lo esencial, por lo menos para desempeñar lo que es un programa de mantenimiento, ¿no? Adquiriendo materiales o refacciones de alta rotación, para no estar dependiendo también de terceros, ¿no? Tener las unidades en tiempo y forma, rápido, para también a la vez tener la disponibilidad mínimo. Yo considero que estaríamos buscando un 95% de disponibilidad en cuanto al área de operaciones. Eso pues, ¿en qué nos va a ayudar? A nosotros tener una buena planeación, una buena organización, podemos determinar lo que sería o proyectar un gasto, llámese mensual o anual, el cual de ahí podemos nosotros tener una buena rentabilidad, ¿no? Aportar desde nuestra trinchera una buena rentabilidad a la venta que se va a hacer mensualmente, ¿no? Y un punto también bien importante, como lo comentaban al principio, yo creo que el factor humano aquí en el área de mantenimiento ya empieza a pesar bastante. Ya empezamos a ver que si la gente no nos es productiva, no tenemos un taller rentable, ¿no? Entonces, empezar a lo que es implementar lo que son KPIs, indicadores de productividad, incluso ya empezar a trabajar sobre las horas hombre, ¿no? Realmente, si nuestra jornada laboral es de 12 horas o 9, por decir un número, ¿no? Estar ya también considerando que sean esas 9 horas totalmente eficaces y eficientes, ¿no? De nuestra área de mantenimiento, que no andemos buscando, pues, el primero, pues, la hora de la comida, ¿no? Y después la hora de la salida, sino enfocarnos en ya tener una programación de qué vamos a hacer diario, cómo lo vamos a hacer y tener las armas o las herramientas adecuadas para poder llevar a ejecutar toda nuestra programación, ¿no? Ya, yo creo que actualmente todos estamos compartiendo un punto donde el equipo de trabajo ya no nada más compete a mantenimiento, ¿no? Sino ya estamos también teniendo juntas con operaciones, con el área financiera, para ver, lo comentaban ya mucho presupuesto, ¿no? Ya estamos trabajando sobre el presupuesto y sobre una productividad de área, ¿no? De desempeño. Entonces creo que es bien importante ya tener bien claro cuánto vamos a gastar en este mes y de ese estar apegando, ¿no? Ese presupuesto para también traer buenos márgenes de rentabilidad a la empresa. Y pues bueno, no dejando de lado también lo que es ahorita la escasez en cuanto a la materia, una materia prima bien importante para nosotros y que es algo que siempre buscamos un mejor costo-beneficio, pues es los neumáticos, ¿no? Como comentaba Miguel, realmente las flotillas ahorita están buscando un neumático que se adapte a la operación de cada línea, buscando la mayor rentabilidad, ¿no? Buscando un buen costo por kilómetro, tanto en neumáticos y en lo que es el mantenimiento, pues un buen factor costo por kilómetro de mantenimiento, ¿no? Mientras tengamos esos factores bien identificados, creo que nuestra área de mantenimiento puede llegar muy productiva. Muy bien. Adelante, Antonio. Israel, muchas gracias por tu planteamiento y felicidades, sí, por las felicitaciones de Rocío, sí, que te conoce bien. Oye, trata de no pensar del puesto que tienes, porque esta pregunta tiene que ver con que te quedarás tú sin empleo, ¿sí? Así de agresiva es. Si llegara una compañía, ¿sí?, grande, un fabricante de camiones, le dijera al director general de tramo, oye, no es necesario que tengas un taller, yo me encargo como fabricante, porque yo soy experto en mantenimiento, yo me voy a encargar del mantenimiento, olvídate del mantenimiento, yo te cobro por kilómetro. ¿Tú qué le aconsejarías a tu director general? Es una pregunta bastante amplia, estimado Antonio. Yo considero que tendríamos que ver
primero también qué beneficios te va a dar, ¿no? O sea, te puede brindar el mantenimiento tal cual, ¿no? O sea, eso es un preventivo, lo podemos hacer a un taller de la misma empresa o una agencia. La ventaja es que también que te da tener un taller interno es que, pues como sabemos, tenemos el sentido de urgencia bien plasmado, ¿no? Bien penetrado en la esencia del mantenimiento. Aquí, pues como sabemos, en el transporte estamos sobre el tiempo, ¿no? Entonces creo que una agencia no trabaja tanto sobre el tiempo, ¿no? Él te va a decir, yo me tardo X tiempo y si gustas, aquí estamos, ¿no? Entonces un taller interno está trabajando ya sobre la productividad de toda su gente, ¿no? Y tratar de sacar el mayor trabajo en el menor tiempo posible, porque como las agencias pagan, obviamente que de una forma diferente a que si tenemos nosotros un taller interno, obviamente existen más diferentes enfoques, ¿no? Yo consideraría que pues si tuviéramos que hacer esa opción, yo me inclinaría por un taller interno, ¿no? Del hecho de que te puede dar más productividad que una agencia, porque la agencia no nada más te atiende a ti, te atiende a los demás clientes, ¿no? Y el demás trabajo que pueda llegar a tener. Quizás me expresé mal. Y es más, no te voy a decir algo que esté ocurriendo en China, en Singapur, o en Pakistán, o en Estados Unidos. Esto está pasando en México. En el mundo de los autobuses de carga, sí, lo que hacen es que los fabricantes llegan con la compañía de autobuses de carga, no, perdón, autobuses de pasajeros, y lo que hacen es que le plantean al cliente, oye, te voy a poner el taller con mi personal dentro de tus instalaciones. ¿Sí? Eso es lo que hacen, por lo tanto, lo que tú entiendes no habría que llevar la unidad a la agencia. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en una discusión de que te quedarás sin empleo o no, sino vaya, sí está pasando, sí, lo está haciendo MAN, lo está haciendo Scania, y vaya, o sea, me llama la atención, ¿sí? el que ya en el mundo de la carga puede ser que se haga. En otros países sí se hace, pero entiendo perfectamente el temor tuyo. Pero si tuvieras empleados de la agencia o de la fábrica de camiones dentro de tus instalaciones, ¿sí? Sería interesante. Sí, claro. De hecho, las empresas, como tú lo comentas, están trabajando sobre pólizas de mantenimiento, en donde ya incluyen, aparte de la venta del carro, pues un determinado tiempo de mantenimiento, ¿no? De las unidades. Y creo que también es muy bueno. O sea, realmente, pues considero que las empresas que son de agencias están abarcando más allá del servicio de venta, ¿no? Están invirtiendo mucho en el servicio postventa de servicio, que sí les está haciendo un gran, pues, ampliar su gama, ¿no? de trabajo, no nada más a la venta, sino también al servicio. Y es una buena idea, pero siempre y cuando yo creo que tu flotilla tenga cierto tiempo de antigüedad, ¿no? Que realmente te convenga que la agencia te esté metiendo en mano, ¿no? Ya sigamos, hablamos de carros un poquillo más de 5 o 6 años de antigüedad. Creo que ya la agencia no sería algo viable, porque realmente la agencia, como dicen, digo, vulgarmente lo dicen, hay muchas cosas que para la agencia no tienen reparaciones, y para afuera, en los talleres digamos que así, de internos de las empresas, buscamos, ¿no? Cómo sacar una vida de algún producto, dándole un mantenimiento, una reparación, y podemos sacarle todavía vida, ¿no? A ese tipo de componentes. Adelante, Jorge. Bien, pues con respecto al tema del mantenimiento, creo que todos debemos de ver como parte del transporte que mantenimiento es un aliado para ayudarnos incluso a retener a los operadores. Muchas veces los operadores se van de la empresa por el mal mantenimiento. Entonces debemos voltear a ver al área de mantenimiento como un aliado precisamente para la retención de los operadores. Y en esa parte humana que como empresa también tenemos que ver, pues no tenemos que olvidarnos que hay gente de la cual depende precisamente pues el estado de la unidad. A veces, entre los presupuestos que hacen las empresas, muchas veces no le dan la importancia al área de mantenimiento y aprietan tanto esa parte que el área de mantenimiento tiene que estar siempre buscando el costo más bajo, ¿no? Y a veces eso no es lo más sano. Sí es sano buscar el costo más bajo, siempre y cuando haya buena calidad en el producto.
¿Para qué? Para que haya una buena calidad en la reparación y una buena calidad en el mantenimiento. Porque si buscamos siempre el costo más bajo y ocupamos productos de mala calidad, obviamente, pues eso se va a ver reflejado en que al final del año, cuando hacemos un análisis, te das cuenta que gastaste a veces más que si hubieras metido productos buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien dicen, a veces pues los productos con una mejor calidad, productos originales, tienen un periodo de vida muy superior pues a los productos más baratos, ¿no? De una calidad muy inferior. Si a lo largo del año analizáramos y corriéramos el lápiz, en esa parte nos damos cuenta que a veces gastamos más e hicimos las cosas mal cuando podemos de repente invertir un poquito más, porque es una inversión, no es un gasto, es invertir un poquito más, ¿sí? Cuidando esa parte, ¿no? Por otro lado, pues lógicamente también tenemos que en esa inversión considerar que la gente necesita capacitación. ¿Por qué? Porque nos preocupamos a veces por capacitar al operador, por capacitar a la gente de staff, pero a la gente de mantenimiento, pues no nos damos cuenta que los carros o las unidades cada día traen mayor tecnología y por lo tanto, pues necesita la gente tecnificarse más, aprender más. Eso que dice Antonio es muy cierto, ¿no? Hoy en día hay fabricantes de vehículos que dicen, si me compras cierto volumen de unidades, yo te pongo el taller ahí en tu empresa. Y es bueno. Digo, es bueno si volteamos a ver, pues que esa parte ya no la vamos a erogar, ¿sí? Pero por otra parte, pues debemos recordar que también tenemos remolques que tenemos que darle mantenimiento, etcétera, ¿sí? Que necesitamos tener expertos en esas áreas y que dependemos no nada más del que va a cuidarnos el tractocamión, sino que también tenemos que cuidar nuestros remolques, etcétera, y en función de eso, pues planear precisamente pues los trabajos del día con día. ¿Por qué? Porque pues al final del día el mantenimiento nunca puede parar, y nunca puede parar porque las unidades todo el tiempo tienen que estar rodando. El negocio del transporte es que ruede, ¿no? Decía Antonio en una ocasión, y muy cierto, ¿sí? El mayor costo en el transporte es el tiempo. Si tú tienes una unidad detenida mucho tiempo, pues es una unidad que te está costando y te está costando mucho, ¿no? Y que a veces no volteamos a ver esa parte. Entonces, yo considero que en áreas de mantenimiento, pues sí tenemos de repente que cambiar un poquito la filosofía de buscar lo más barato. Siempre tenemos que buscar el invertirle un poquito más, pero tener un mantenimiento de calidad que permita que el operador esté contento con la unidad y que al final del día, repito, el área de mantenimiento nos va a ayudar a conservar también a los operadores en la plantilla laboral. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, Jesús. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por los temas, muy buenas aportaciones. Ahí yo lo que quería nada más aportar, que sí es muy importante también en todos los departamentos el medir y medir, tanto medir el costo por kilómetro, medir prácticamente el rendimiento de una pieza, el rendimiento de una llanta, y bueno, con base a todo ello, todos los departamentos hay N número de indicadores que se pueden ir complementando. Pero ahorita en el taller, bueno, pues aparte de los días taller, tomando el ejemplo que comentaba Jorge a referencia de Antonio, que decía el tiempo, es importante medir los días taller, ¿no? Y con base a la pregunta que menciona Antonio, así viendo muy fríamente en números, pues yo sí le diría a los talleres de fuera, vengan, sí, solo sí, mi costo por kilómetro está bajo al día de hoy. Costo por kilómetro. Y por ejemplo, sí he visto esas operaciones de Scania, de MAN,
en empresas como Flecha Amarilla, donde ya las rutas están sin sus roles, son programados. A lo mejor si la operación me lo permitiría, sí, sí también los metería en la empresa y que tomaran ese sentido de urgencia que dice Israel, porque sí nos ayuda bastante y también la tecnología que ellos tienen, también la vamos aprovechando, porque he visto también sus programas de capacitación de MAN en planta MAN, sus programas de capacitación en planta Scania, que son muy, muy profundos, ¿no? Son muy profundos que a veces en los talleres no los tenemos. Pero si en el día de hoy tenemos talleres, sí es muy importante apostar por la capacitación, pero más que nada, también validar ese costo por kilómetro que a veces los dejamos pasar y pues, prácticamente identificar bien que la maquinaria, tanto en las áreas de ventas, el área de mantenimiento, todo lo que está haciendo el combustible, parta de una capacidad instalada de la flota. Porque a veces la misma flota queremos hacer más viajes con las mismas unidades y a lo mejor eso estamos luego sobrecargando la operación que dices, oye, ya tengo que hacer viaje, no, pues necesito que ya salga, espérame, yo necesito para mantenimiento 5 horas, no, ya necesito que salga y nada más lo dejas 2 y a la vuelta, y todo eso también nos va perjudicando. Entonces, yo también sugeriría realizar todo bajo una capacidad instalada de la flota. Es mi comentario. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Nada más para cerrar este tema y cederle la palabra a Gaby para que nos haga favor de introducirnos al tema del factor humano. Es también en referencia al factor humano, ¿verdad? Si nos es difícil conseguir operadores, casi lloramos para conseguir gente de mantenimiento, ¿no? Es muy escasa la gente que sabe de mantenimiento de diésel, ¿no? A lo mejor sí de mantenimiento automotriz, pero de equipo pesado es particularmente complicado, ¿no? Entonces, ahí sí también hay mucho que hacer respecto del tema de formación de este recurso. Y bueno, le pediría a Gaby que tome la palabra para que nos presente a Nefris y poder introducirnos al tema del factor humano. Muchas gracias. Bueno, yo les presento a Nefris Ventura. Ella actualmente es consultora independiente y trae un tema muy, muy interesante respecto del bienestar. De hecho, tiene por ahí comunidades de conocimiento y construcción del conocimiento en LinkedIn, por si gustan buscarla. Y pues bueno, la invitamos justamente para que nos compartiera información al respecto de las metas o las propuestas más bien, sobre qué podemos hacer ante la problemática de la retención de operadores y administrativos. Adelante, Nefris. Muchas gracias, Gabriela. Pues bueno, para quienes ya hemos tenido la oportunidad de platicar, es un tema que me apasiona muchísimo y sobre todo viniendo del transporte, ¿no? Eso quiero ponerlo muy en la mano porque puedo entender hacia dónde y sobre todo al hablar de bienestar no me refiero únicamente al conocimiento del talento, sino también del negocio. Eso es bien importante. Básicamente yo quiero tener dos miradas con ustedes. La primera es para quienes, si alguien de aquí es de capital humano o trabaja muy de la mano con capital humano, el desafío es bien interesante. La pandemia nos posicionó en te vuelves estratégico como área de recursos humanos o no eres nadie, ¿no? Dentro de las áreas de talento. Y lo hablo con todo conocimiento de causa, ¿no? Áreas de operaciones, áreas comerciales, áreas de mantenimiento, tenemos que ser aliados. Hay tanta necesidad del talento que yo creo que en un año no lo concluimos, ¿no? Pero hay que priorizar, desde ahí empezar a ser facilitadores de poder dar la prioridad en conjunto, no solo trabajando las áreas de talento y las áreas operativas o áreas del negocio diferentes, ¿no? Y traigo 3 claves. De manera muy personal, considero que hay que cuestionar los modelos organizativos del transporte. Mucho se habla dentro de lo que es la bibliografía, la experiencia, pero creo que es momento de que las áreas de transporte empecemos a formar modelos organizacionales muy adecuados a lo que necesitamos. Basta de copiar, pegar y traer lo que en su momento quizás nos funcionó. Yo creo que aún estamos cerca de ser en este momento, en este año, un modelo organizativo ágil que vea, por supuesto, al talento desde la mirada rentable, sí, pero también desde la parte más humana
persona en donde pueda tener el conocimiento, donde pueda tener un autoliderazgo, que aquí es el reto que mayor tenemos como desafío frente a lo que es el transporte, ¿no? Que me lleva al segundo punto, que es la gestión del talento. Entendiendo la gestión del talento desde la forma en que lo atraemos. Hablábamos hace rato de cómo es nuestra mercadotecnia que hablamos, ¿no? Por ahí decían, lloramos porque el operador llegue, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Incluso botamos dinero por decir, tráeme al recomendado y tráemelo mañana, ¿no? Entonces, dejemos de hacer las cosas que realmente no nos funcionan como área de talento, levantar la mano y decirle al cliente, no es momento de poder en este momento invertir hacia afuera, cuando lo que está dentro debemos de cuidarlo y que ellos mismos sean los portavoz y que nos traigan ese recurso interno, ¿no? ¿Qué hablar de la capacitación? ¿Qué sucede hoy? Tenemos que adaptarnos a las tecnologías. El operador pasa mucho tiempo, tiene mucho tiempo muerto y aún estamos dudando si apostamos por darle capacitación a distancia. Por supuesto que tiene que dar, el operador hoy tiene la necesidad y es más hábil, incluso a veces que en las propias aulas. Recuerden que ellos traen la habilidad psicomotora más desarrollada y a veces dudamos si realmente va a apostarle, ¿no? A esa preparación también en la parte técnica, hablando de una preparación integral. Creo que también aquí hay que desafiar desde la parte gubernamental, hay que desafiar internamente como empresas qué le estamos dando a los conductores. Hablamos de tecnología y creo que ocupamos hoy muy poco hablar desde la confianza que el operador tenga. Me encantó un tema que acaban de mencionar que tiene que ver con el diésel, el combustible. El operador debería de tener esos 10 pasos de cómo entender la fórmula, arrastrar el lápiz, cómo le estás descontando, cómo le estás haciendo, porque eso garantiza de verdad la rentabilidad. El 80% de las investigaciones que hemos hecho nos dicen que el operador se va por el mal liderazgo, y lo pongo entre comillas, pero tiene que ver con esa mala forma de comunicarle, ¿no? Y hablo también de las áreas de talento. Las áreas de talento también tenemos que saber cómo está funcionando y cómo podemos llevar a esta eficiencia también operativa, desde el área del talento. También que hablar del desarrollo organizacional. Si hoy vamos a crecer a las personas, tenemos que crecerlas de manera interna. Me refiero a esas capacidades, apostar por la educación, apostar, por supuesto, que la familia se vuelva el mayor factor de retención. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Qué le estamos dando también al operador más allá de un ingreso digno? ¿Qué le estás enseñando? Que deje un legado de vida, que eso lo agradece muchísimo y la pandemia también se los vino a colocar y se los puso de frente, ¿no? Mi vida vale también y también es momento de poder redituar también ese regreso. Hacer también estos programas integrales que tengan que ver con el cuidado de la salud, como bien lo mencionaban al inicio, enseñarle por qué es importante ese cuidado de la salud. Él también vale por su tiempo, así como la unidad lo vale, él también lo vale, y cómo lo vamos a hacer más rentable también. Y por último, la autogestión del liderazgo, algo que hemos compartido mucho con Rocío, con todo el equipo. Necesitamos de verdad tener líderes que inspiren en el transporte, no líderes porque tienen una posición, porque sabe, porque me entiende, porque conocen el negocio. Hoy el liderazgo, la autogestión, si tú le quieres enseñar al conductor, tus líderes deben de ser influencia nata, de tal manera que diga, wow, el operador, yo también quiero, me sumo, pero si solamente tenemos líderes porque llevan cierto tiempo en la organización, porque no están desarrollando competencias. Hablaban mucho de inteligencia emocional y un dato importante también, los operadores, ustedes lo saben, no estamos hablando de algo oculto, traen una vida que precisamente, o un desarrollo o huellas a lo largo de su vida, que justo cuando no encuentran ese empatar con un liderazgo que lo atrape en la parte emocional, y me refiero no a apapacharlo, ojo, y lo subrayo porque luego nos equivocamos, sino tener ese liderazgo de reconocimiento. Voy a hablar de dos que les va a hacer mucho sentido. Cómo nosotros hacemos una conexión con el operador cuando hay una crisis o cuando le tenemos que avisar que hay un nuevo protocolo o hay un nuevo procedimiento que se tiene que ajustar. Pocas veces nos preocupamos por él, viene bajando de un viaje y ni siquiera sabemos cómo conectarlo. Y no es porque no querramos, ya nos acostumbramos, no sabemos conectar con las personas. Y hoy hablamos de que lo más importante son las personas, apostemos por buenos líderes. Y para esto, y digo,
suena cruel, o los preparas, o de verdad tomas diferentes formas o perspectivas, porque hoy, como bien lo dicen, la tecnología eso no nos lo da. Es lo único que no nos lo está dando y tenemos que apostar como áreas de talento también a presentar esa autogestión, a creer que la persona también tiene esa capacidad, siempre y cuando tú le enseñes. Entonces, creo que con esas tres engloba mucho para dar este bienestar integral que necesitan las áreas de talento y el negocio en sí mismo. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Muchas gracias, Nefris. Sí, yo quería compartirles, a propósito de este tema de la retención, que actualmente sí es necesario, como comentó Nefris, modelos, pero es importante impregnar en las empresas de transporte una filosofía, incluso en un webinar, hablé acerca de la empresa experiencial, ¿no? Donde esta filosofía ya nos dice que tenemos que hacer de nuestra empresa no un lugar donde el colaborador necesita estar ahí porque necesita un trabajo o llevar algo a su casa, sino porque quiere estar ahí, ¿no? A partir de esto me gustaría hablar de un tema que hemos estado trabajando también nosotros con empresas clientes, que es el tema del employer branding, donde es la imagen de la organización, se pone ahí la imagen de la organización como un buen lugar para trabajar y mantenerte en la mente tanto de tus empleados actuales para lograr retenerlos, como el plantar en este caso hacia los que tú vas a traer, ¿no? Y en alguna otra ocasión hablamos de estas empresas aspiracionales y sumando un poquito a las propuestas que dio Nefris, también es momento de identificar y reflejar estas ventajas competitivas como empresas al momento de atraer estos candidatos. Aquí cuidamos de tu seguridad, aquí tenemos seguro de vida, aquí tienes tiempo para organizarte y ver a tu familia, qué de bueno tiene tu empresa y comunícalo, ¿no? Y esto obviamente tiene que quedar muy, muy claro entre tu gente que tienes dentro de tu empresa, como lo que vas a compartir en las redes, ¿no? En a lo mejor tus redes sociales, porque actualmente también hay, híjole, veo grupos de bolsas de trabajo de operadores de 75,000 y tantas mil personas. Hay muchos operadores que están en las redes sociales y también por ahí podemos trabajar. En la parte de la selección, por ejemplo, de cuando se hace, ya trajimos nuestro operador, pero incluso en el proceso de selección es un punto muy importante para poder fidelizar a los candidatos. Aquí te vamos, desde que te recibe el guardia, desde cómo te hacemos las pruebas, desde cómo te indicamos, desde la sala de espera donde están esperando para que les hagan alguna prueba psicométrica, un examen médico, que los traten bien y que, bueno, tengan un espacio cómodo, ¿no? Ya es momento de ir cambiando esta parte, estos procesos un poquito rústicos, ¿no? Ahorita estamos también es importante pensar en esta parte humana, ¿no? Y el desarrollo de programas de onboarding, ¿no? Como en este programa de que el nuevo candidato se incorpora a la empresa, se sienta cómodo y además logre apropiarse de los valores, ¿no? Y de los procesos de la organización, ¿no? Para que no te cueste trabajo estar reforzando más adelante cómo hacerlo desde este proceso de onboarding y obviamente que no te lleve mucho tiempo, que utilizar a lo mejor el apadrinazgo, ¿no? Donde otro operador lo acompañe, o que estemos hablando de áreas estratégicas, ¿no? Y que reciban capacitación de temas muy, muy específicos, o que los vayan a lo mejor formando progresivamente también. Otro punto también que buscan los operadores es el plan de carrera. Estuvimos publicando por ahí en Facebook vacantes y lo que preguntaban eran, ¿y tienen escuela para operadores? O sea, fue una constante. Eso lo están buscando. Esto les va a dar un plus muy, muy grande en sus empresas. También desarrollo de programas de bienestar, como comentaba Nefris, verlo en la parte de salud, cómo lo vemos al operador de manera integral con su familia como operador, sus tiempos de descanso. También qué hacer respecto a la alta insatisfacción de los resultados en el clima laboral. Primero, hacemos clima laboral, encuestas de clima laboral, y por ahí podemos empezar a pensar en estos procesos de mejora dentro de la organización. También otro punto muy importante sería la comunicación.
¿no? Que lo bueno que tenga la empresa se comunique, no nada más que se quede en recursos humanos al momento de atraer candidatos, de verdad comunicarlo a la gente pues que está dentro también, ¿no? Y procesos asertivos, ¿no? En el momento de la desvinculación laboral, al momento de que un operador a lo mejor ya no va a formar parte de la organización, cómo hacer que no nada más se vaya, sino también cómo hacer que pueda, que de alguna manera sienta que hubo por ahí que le queda de ver algo a la empresa, pero va y la recomienda, ¿no? En lugar de que sea al contrario de que vaya y se sume a las listas que dicen en esta empresa, ¿no? ¿Cómo hacer para que diga él aún saliendo de nuestra empresa, en esta sí, ¿no? Y también a los operadores que se jubilan, ¿no? ¿Qué rituales hay al respecto para reconocer su labor, ¿no? Tanto formación antes del retiro, esto que hacen los operadores del último viaje, que se me hace algo muy, muy romántico y digno de compartir, ¿no? Con todos en la empresa y con el gremio de los operadores también, de que acá se reconoce. Creo que ese punto también del reconocimiento que decía Nefris, también es muy, muy importante. Y pues bueno, hasta aquí le dejo con mi aportación de lo que sería el employer branding y dejo la palabra a Antonio. Y yo les pediría tantito a tanto a Antonio como a Jesús para poder cerrar este workshop y cederle la palabra a Jorge Leiva. Con esto cerraríamos ya este workshop. Les damos unos minutitos a Jorge para que nos dé una visión de todos los retos que traemos desde el área de operaciones. Jorge Leiva es gerente de operaciones justamente de una empresa grande también, ubicada en Villahermosa, que es FM. Y bueno, también tengo el placer de conocerlo desde hace ya mucho tiempo y es una de las gentes a las que le reconozco un amplio conocimiento también en materia de transporte. Muchísimas gracias, Jorge, por participar con nosotros en este primer workshop. Tienes los micrófonos. Gracias, Rocío. Pues realmente soy una gente que ha aprendido mucho de ti, de todos ustedes, todos los días. Creo que me gusta estar escuchando este tipo de materiales porque todos ustedes aportan muchísimo, créanme, pues a mi vida, a mi conocimiento. Y bueno, yo creo que el área de operaciones hoy en día en todas las empresas se enfrenta con un gran reto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, pues las empresas buscamos precisamente maximizar la operación, maximizar los ingresos, pero al final del día no podemos tener una operación sana si no estamos cuidando también la satisfacción del cliente y la disminución de nuestros costos. Para todo ello, todo esto que han venido ustedes comentando es sumamente importante. El área de operaciones creo que es un área que dentro de ese engranaje en las empresas de transporte tiene que estar cuidando y tiene que estar persiguiendo constantemente pues la satisfacción de nuestros clientes. Y a veces la satisfacción al cliente no es tener el costo más bajo, pero sí ser diferentes a lo tradicional. Yo siempre les he dicho a la gente, sí, tal vez no somos los más económicos o no busquemos ser los más baratos, pero sí busquemos darle el plus a nuestros clientes, ¿sí? En el servicio que damos, ¿no? Antes se buscaba mucho el tema de la publicidad, que la publicidad al final del día pues habla de lo que queremos vender, ¿no? Hoy en día pues las cosas han cambiado, nos han llevado precisamente al tema de marketing, en donde pues obviamente hay marcadas diferencias en el antes con el ahora. Antes, pues en la publicidad tratábamos de vender nuestra marca, hoy todos tenemos que construir nuestra marca, ¿no? La publicidad buscaba hablarle al cliente, hoy tenemos que escuchar al cliente, ¿no?
La publicidad, pues difundir el valor. Hoy en día tenemos que crear el valor a través de esas herramientas, ¿no? Entonces, el éxito creo que va a ir dándose cuando en las empresas aprendemos a manejar las dos herramientas, tanto la publicidad como el marketing, y llevarlas de la mano de tal manera que podamos ir cuidando el negocio externo con nuestros clientes, pero a la vez también de manera interna el cliente interno. El cliente interno como es el operador, repito, el área de taller, creo que el área de mantenimiento es parte de otro cliente que tenemos que cuidar de manera interna, ¿no? Entonces, en ese tenor creo que hoy en día, pues las áreas de operaciones todos tenemos un reto muy grande. ¿Por qué? Porque pues generalmente los presupuestos siempre están al alza, ¿no? Y tenemos que buscar precisamente llegar a esos objetivos, pero solamente vamos a llegar a ellos, repito, si cuidamos pues el mantener a nuestros clientes satisfechos. Por eso decía yo hace rato, me gustó mucho lo que dijeron cuando decían busca el perfil del cliente con el que le quieres trabajar y no agarres a todos los clientes, ¿no? Porque a veces va a haber con alguno con el que no hagas clic, que no te dé lo que tu cliente interno necesita, que es el operador, y vamos a acabar, pues de repente, teniendo malas experiencias de negocio, ¿no? Entonces, sí es importante eso, que busquemos el perfil del cliente con el que vamos a trabajar y que día con día, pues nos dediquemos a construir todos en este engranaje que es una empresa, pues un ambiente sano, un ambiente humano, un ambiente cálido, en el que nos preocupemos, pues ahora sí que todos por todos, no nada más me preocupe yo por mí, sino pues, como hacen las áreas de calidad o de seguridad, que dicen yo te cuido y tú me cuidas. Entonces, hoy en día creo que parte de la sinergia que tenemos que buscar es esa, el tener satisfacción integral todos, tanto en el interior, para poder dar esa satisfacción al cliente externo. Así que son de los retos que creo que las áreas de operaciones tenemos que buscar hoy en día, es decir, ir cuidando y ir llevando las empresas hacia eso. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Erika. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Erika Sánchez. Mi comentario va a ser muy, muy breve. La realidad es que este tipo de foros son muy enriquecedores, son muy vastos. La experiencia se nota, las opiniones son fascinantes. A mí me encanta, me fascina. Yo solo pido un detalle. Yo tengo contacto directo, de hecho, de una forma muy, muy profunda, directamente con los operadores, con ese tuetanito del operador, del realmente cómo piensa después de que les dice a ustedes, sí patrón, no patrón, ajá, o sí jefe, no jefe. Yo tengo el comentario siempre que hay detrás de ese sí jefe, no jefe, ¿sí? Y por lo mismo les quiero compartir a todos que como un consejo, como una opinión, si me lo permiten, busquen congruencia. Congruencia entre esas excelentes estrategias que comentó Gaby sobre cómo hacer las cosas desde el principio hasta el final, desde que vamos a convencer al operador o al empleado, porque esto ya no solo es un tema de operadores, también tenemos que elegir al gerente correcto, al coordinador correcto, o sea, todo debe llevar una precisión importante, ¿sí? Que todo eso que nosotros proponemos, todas esas estrategias, tengan un orden, un seguimiento, un principio y un fin, y que lo que yo digo que voy a hacer realmente se cumpla, ¿sí? Porque yo veo que muchos empresarios, como son ustedes, o directores, gerentes, hacen proyectos muy padres, invitan a gente a trabajar, hacen inversiones importantes, dan bonos, hacen cosas realmente de verdad padres, ajá. Pero en alguna parte del proceso algo se pierde. Y cuando al operador le llega,
recuerdo mucho en un curso que Rocío nos dio, donde al operador le prometen un carrazo, ¿no? Un Cadillac color rojo, me acuerdo mucho de ese ejemplo, ¿no? Y termina en un bochito o termina en un carrito todo destartalado, del mismo color, pero destartalado, ¿sí? Entonces, yo veo las propagandas que pasan en Facebook, porque yo sigo todo eso, y hay muchos banners que dicen, salario 25,000 pesos, buenas prestaciones, descansos fin de semana, bono por contratación y todo eso. Y después, cuando yo analizo un poquito más o conozco a las personas que participan en eso, aplica el lástima Margarito, ¿sí? Y lo peor que puede suceder es que un solo operador o una sola opinión en esas redes, porque son diabólicas, alguien diga, no es cierto, con todo el folclore que les caracteriza, ¿sí? Que alguien diga, esa empresa es un montón de cosas, y de ahí se les acabó la buena intención del mérito de la estrategia que están haciendo. Entonces, mi consejo de forma muy personal, sí, es que busquen congruencia. Las cosas tienen que suceder de la cabeza a los pies. Ajá. Hasta mis manos, mis dedos, los dedos de mis pies, las plantas de mis pies también tienen que estar igual que mi mollera, ¿sí? Desde el principio, porque cualquier cosa que hagan, si no se vigila que suceda como es correcto, no va a funcionar. De verdad que no. Entonces, es un consejo que yo les doy. Me fascinó lo que dijo Gaby, me fascina lo que siempre dice Antonio. Tiene unos puntos de vista de verdad maravillosos. Yo creo que si todos trabajáramos en la misma empresa, tendríamos la mejor empresa de todas. Entonces, mi consejo es ese, congruencia. Esto digo, esto hago y que se cumpla. Para mí es esa parte. Muchas gracias. Gracias, Erika. Adelante, Antonio. Erika, cuando sea mayor yo quiero ser como tú. Porque si en tan pocas palabras dices cosas tan sabias, ¿sí? Y tienes toda la razón, y es por eso me peleo con todo el mundo cuando queremos cambiar a los conductores. Los conductores no tienen que cambiar. Son seres extraordinarios que lo único que quieren es trabajar y darle de comer a su familia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Lo que hablas de la congruencia, y o sea, bueno, no quiero hablar de otras empresas, debo hablar nada más de la mía, de los demás, cada quien que hable de lo suyo, pero todos conocemos empresas donde hay unos carteles extraordinarios, bienvenido, etcétera, ¿sí? Y sin embargo después resulta que se le hace el antidoping y se le permite la anfetamina. Sí, se le permite la anfetamina, no se le permiten otras drogas. Pues, ¿qué mensaje le están mandando? Ah, te permito anfetamina, mátate. Después mandamos fabricar los camiones y los ponemos con velocidades que exceden la ley. No los compramos con todos los sistemas de seguridad, ¿sí? Por lo tanto, en resumidas cuentas, Erika, lo dijiste, maravillosamente sabia. Congruencia, congruencia. Yo cuando hablo con los conductores que tienen razón, no se confiesan tal cual conmigo, ¿sí? Pero y me cuesta un montón de trabajo, ¿sí? Pero hay mentadas de madre, les saco la realidad cuando no me quieren decir. Y el nombre del juego en este momento tiene que, o sea, si a mí me preguntas, bueno, si esto lo resolvemos, ¿nos van a sobrar conductores? Es el tiempo fuera de casa. El tiempo fuera de casa es una de las cosas más determinantes, ¿sí? Que hace que no quieran ser conductores. Por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar muy duro. O comparto algo que a mí me funciona, y no quiere decir con esto que en Saltillo seamos maravillosos, pero presumo que jamás ningún conductor en la vida de la empresa el 24 de diciembre ha estado fuera de casa. Y eso no saben cómo me ayuda en la retención de conductores. ¿Por qué? Porque el nombre del juego no es el conductor. El nombre del juego es la esposa del conductor. ¿Sí? Que esté satisfecha, ¿sí? Con el lugar donde trabaja su marido. Entonces, en resumidas cuentas, Erika, gracias por tus palabras, y es congruencia. Ah, y para todo el mundo, para el que no sepa, el que mande fabricar camiones que vayan arriba de 80 kilómetros por hora, están invitando al conductor, ¿sí? A que se exceda de velocidad. La ley dice que no más de 80 kilómetros por hora, no en full, no en full, en sencillo. Así que cuando compramos unidades que andan a 95, estamos violando la ley. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Yo por lo menos soy el que tiene que cambiar. Gracias
Adelante, Jesús. Gracias. También traté de ser ya breve para cerrar mi comentario. Pues yo lo que puedo pedir o sugerir, y en dado caso también, si se pudiera establecer en las organizaciones, es de que de ciertos mandos puedan subirse a ruta. Un jefe de llantas vaya a ruta, o un jefe de logística se vaya a ruta, que conozca la vida del operador, que vea las guachicoleras, que hablemos bien de su idioma, que también vayan a ver dónde cargan, dónde descargan, porque a veces se consiguen clientes y, oye, tienes que descargar, sí, pero ya viste que no tengo cuarto de descanso, ya viste que aparte no tienen cámara fría para descargar la carga, ya viste que no tienen un montacargas, lo están haciendo con patín, que validen todo eso y lo puedan permear en la organización, porque a veces toda la estructura, como bien lo mencionan, están bien las planeaciones, pero al momento en que empezamos a hacer y no palpamos esa sensibilidad, todo lo que hagamos en los números, si no nos den, no vamos a saber ni por dónde ir. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra operación, ni el del taller, ni el de logística, ni el gerente, nadie. Entonces, que podamos palparla. Yo, en lo personal, he tenido oportunidad de subirme en los camiones, estar en las guachicoleras. Yo les cobraba las llantas a los operadores cuando llegaban tronadas. Y cuando me fui de Manzanillo a Guadalajara, y cuando llegamos a un parador y traía una llanta tronada de un dolly, no tuve cara para poderle decir nada al operador. Y desde ahí empezamos a sensibilizarnos. Por eso sí sugiero, todos los que se puedan subir a ruta, háganlo. Y poderlo permear en todos los departamentos, programas de capacitación. A lo mejor me traigo mis experiencias. Mira, Nefris, traje esto, ¿cómo lo podemos permear? ¿Qué plan podemos hacer? Oye, esto sí puede funcionar y este indicador no se va a dar. ¿Por qué? Porque la transmisión que traes es de 16, no es de 18, no podemos hacerlo. Es lo que yo sugeriría. Nefris, ¿querías decir algo? Sí, básicamente muy rápido, justo esto se habla de hacer el acompañamiento al operador, de tener un programa, y no tan solo del operador, quería yo aportar a los administrativos o de tierra, como le llamen en tu organización, tiene que ver con pasar justo por todas las áreas y tener esa mirada. Tenemos esa peculiaridad en el área de transporte. De verdad que somos tenemos que ser más exactos, como bien lo menciona Erika, y justo cuando lo acompañamos, el operador, la detección de necesidades, y aquí para todas las áreas de talento, abran los oídos, ahí están realmente cuáles son de verdad sus dolencias, ¿no? Rápidamente platico una experiencia del área de salud, cuando nos subimos con el médico a hacer esta revisión, y hacer precisamente vivir con el operador, ¿no? Las áreas gerenciales y directivos, nos dimos cuenta de los graves errores que cometíamos, desde el dinero que se mal invertía, desde de verdad la cara de cómo vernos ante ellos como líderes y no saber de qué hablábamos, ¿no? Entonces me hace mucho sentido lo que comentas, Jesús, porque en mi experiencia propia, ahí fue donde yo descubrí, dije, Dios, ¿dónde estoy parada, no? ¿Qué es lo que estoy haciendo para poder sumar? Y justo desde ahí la alianza que se arma con los operadores y administrativos también, por supuesto, y esto tiene que ver con algo que es el poder dentro de la cultura organizacional del liderazgo. Entonces, ahí les dejo de tarea como esta reflexión. ¿No? Y aparte de entender al operador, sabes en qué apoyarlo y en qué te está mintiendo. Es claro, lo que yo pondría. Claro. Bueno, pues vamos a terminar con esta, ya nos pasamos 15 minutos, ¿verdad? De la hora y media que les prometimos. El tema es apasionante, lo sé, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo en esta primera ocasión que nos hayan acompañado a todos ustedes. Como conclusión general, la óptica de prácticamente todas las áreas de la organización es, tenemos que cambiar muchas cosas. Los retos se vienen fuertes, pero ahí están las oportunidades, tal como nos lo dijo Antonio, y el factor común es el capital humano, ¿sí? Tenemos que hacer gente de otra manera, de otros perfiles, con orientarlo hacia cuál es su razón de ser. Yo los invito muy seriamente, que es muy trillado la cuestión del operador, pero ahorita tenemos un problema mayor con el personal a nivel táctico, ¿sí? Se encuentran desmotivados, se encuentran enojados, se encuentran poco productivos, se encuentran
que no, su perfil no tiene nada que ver con la actividad que están desempeñando y con esto los resultados que tenemos hacia abajo, ¿sí? Es momento de ponernos seriamente a pensar en este personal táctico, ¿verdad? En esta franja de en medio, porque tampoco lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Entonces, y de ahí vienen los resultados hacia abajo. De nada sirve tampoco que el dueño, el gerente general, los gerentes tengan una planeación estratégica inmaculada, ¿verdad? Si no trabajamos esta parte táctica, si no les hacemos partícipes de las ideas, si no comunicamos la visión hacia dónde queremos llegar, es increíble, pero cuando analizamos una organización a nivel vertical, la visión del dueño es para acá y la del último es a otro lugar totalmente diferente, ¿sí? Entonces tenemos que alinear todas estas cosas, tenemos que replantearnos las estrategias de acercamiento con cada nivel de factor humano, porque si no, no la vamos a hacer, ¿sí? O sea, los retos ahí están, son muchos, y no solamente podemos hablar de tecnología, de que de meter a toda nuestra gente en un curso de BI, ¿verdad? Porque no es por allí. Ya nos lo decía Miguel, tenemos que hablar de competencias, tenemos que hablar de empatía, tenemos que hablar de networking, tenemos que hablar de muchas cosas hoy en día, ¿sí? Pero tenemos que valorar también a la gente, tenemos que entender como inversionistas, como gente que tenemos la autoridad para la toma de decisiones, que el capital humano es una inversión y tenemos que cuidarlo, ¿sí? Así como hay un área, ¿verdad?, a la que le soltamos millones de pesos para que nos mantengan los trailers caminando y pichicateamos terriblemente el recurso humano, ¿verdad? Creo que es momento de cambiar, es una oportunidad, esta crisis nos va a obligar a voltear a ver y tomar otra serie de decisiones que nos lleven a otros rumbos. No podemos seguir por el mismo camino. En el camino que llevamos hay manifestaciones, hay baches, hay bloqueos, entonces no podemos seguir por ese camino que llevamos, ¿no? Como empresa de transporte. Yo les agradezco muchísimo, considero un éxito esta primera experimento que hicimos. Se contribuye en mucho, ¿verdad? Las experiencias desde diferentes ópticas, de diferentes ángulos de visión de este tema tan apasionante que es el transporte. A todos los demás que nos hicieron el favor de acompañarnos, los invitamos a sumar sus opiniones, ¿verdad? Todas son valiosas. El tener por allí, leía yo a un autor, ahorita no recuerdo el nombre, que decía que la verdad es sinfónica, ¿verdad? ¿Qué quiere esto decir? ¿Verdad? Que hay violines, hay tambores, hay guitarras, hay piano, hay instrumentos de viento y todos hacen una sinfonía preciosa, ¿no? Entonces, acostumbrémonos a elevar nuestra voz, a lo mejor no sabemos cantar adecuadamente, pero todos contamos en este proceso. Les invitamos para que en el mes de febrero les estaremos compartiendo ya el tema, pero que igual nos regalen su experiencia, nos regalen su visión para seguir construyendo apasionante actividad que es el transporte. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando como ponentes y a todos nuestros invitados. Nos vemos entonces el próximo mes de febrero. Muchísimas gracias. Recuerda que este material te puede servir también para compartirlo con tus colaboradores como material de consulta. Suscríbete.